Listo. Ahora sí. Muy buenos días, mi queridísima familia Usana. Me da muchísimo gusto estar aquí un sábado de conferencias empresariales donde estamos aprendiendo pues mucho de cómo poder desarrollar nuestros negocios, cómo poder nosotros mejorar como personas, cómo poder cuidar nuestra salud, cómo poder ganar mucho dinero. Y a mí alguna vez alguien me dijo que en este negocio, pues hay muchas personas que se hacen millonarios. Y la verdad es que pues yo sí creí en eso y pues estamos en busca precisamente de poder ser millonarios, felices, sanos, prósperos, felices y poder vivir muchos años ayudando a muchísimas personas. Y el día de hoy tengo a una persona que yo aprecio mucho, que la considero mi amiga, también es una gran mentora para mí, me ha ayudado mucho también en toda la parte espiritual y eso también pues me ha ayudado mucho. También la considero, como se los dije, una gran amiga y alguien decía, mi abuelo decía que a los amigos los cuentas con los dedos de las manos y pues ella y su esposo ocupan uno de mis dedos de mis manos y la verdad es que sí es una dicha poder viajar con ellos, poder hacer un montón de cosas como lo hemos estado realizando en los últimos años. Y me gusta mucho, pues, porque tienen la misma visión, los mismos valores que tenemos nosotros en este equipo. Y por eso, pues, es un gusto y un placer tenerlos el día de hoy aquí. Ella es licenciada en gastronomía, además sabe muchísimo de toda la parte de nutrición, es algo que le apasiona desde hace muchísimos años y por eso pues cuando entra a esta empresa Usana, pues dice, ¡poc! Hace como que ese clic y dice, ah, perfecto, pues esto me va a dar salud, me va a dar dinero, me va a dar libertad, pues vamos a darle con todo. Y el tema del día de hoy está muy interesante porque es precisamente cómo podemos ayudar a que nuestra salud cada día esté mejor. Y ayer estaba viendo un documental de Netflix de personas que viven hasta 100 años y gran parte de eso es por la alimentación. Y de eso nos van a hablar el día de hoy. Entonces los micrófonos son todos tuyos. Líder oro ejecutivo, motivador platino premier de la ciudad de Toluca, mi queridísima Katia Rendón. Gracias, Katia, por estar aquí con nosotros. Hola Juan Luis, pues muchísimas gracias por esta invitación. Sabes que también te apreciamos muchísimo. Allá en Utah nos estábamos riendo porque mi esposo pidió una opinión y me dice, ¿qué dice Arturo? Arturo dice que lo que diga Juan Luis. O sea, es más importante lo que diga Juan Luis. Te estiman muchísimo y la verdad es que tú sabes que también te apreciamos mucho y te queremos mucho. Y gracias por la confianza y por este tiempo, por haberme invitado. Y bueno, pues vamos a empezar un tema que pues sí, como dice Juan Luis, es súper importante porque tiene mucho que ver. Hoy en día sí se sabe ya certeramente que la alimentación tiene mucho que ver en que tenga salud o no tenga salud. Entonces, anteriormente la verdad es que incluso muchos médicos dudaban de qué tan importante es el papel de la alimentación, pero hoy en día la verdad es que no hay ninguna duda de que tu alimentación va a hacer que tengas buena calidad de vida o no tengas calidad de vida. Entonces es un punto súper importante y a veces se desconoce puntos básicos porque obviamente pues esta es una plática de 50 minutos, entonces no podemos abarcar tantísimo, pero vamos a hablar de lo básico porque muchas veces se da por hecho de que la gente sabe perfectamente bien qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué es una grasa. Y la verdad es que no, mucha gente no lo sabe. O sea, a mí me sorprende mucho cuando a veces hay unas personas que los apoyo en la parte alimenticia y que les mando su plan alimenticio. Por ejemplo, muchos nutriólogos hoy en día tienen ese hábito, ¿no? Tienes que comer 2 porciones de proteína, y más o menos les mandan la lista, ¿no? De lo que tienen que comer, pero mucha gente no tiene la menor idea de cómo lo combino después, ¿no? Entonces, por eso muchas personas hacen platos muy insípidos porque dice, bueno, pues tanto de proteína, una pechuga de pollo, lo que puedo comer, y tanto de verdura, y pues lo pongo por separado, ¿no? Y entonces por eso la gente termina relacionando sano con insípido. Entonces vamos a ver que tampoco es por ahí, la comida no tiene que ser insípida, la comida la tienes que disfrutar. Y algo muy importante es que la comida saludable tiene que saber sabrosa. Si tú sabes, bueno, no sé si sepas, pero el término sabroso es un término que recientemente se vio que lo están considerando como uno de la terminología para el gusto, ¿no? Que es un punto que no se consideraba, siempre era salado, dulce, ¿no?
pero el sabroso es un término hoy en día y eso es un punto bien importante porque la comida te tiene que saber sabrosa, ¿no? Yo una vez estaba con un amigo que me dio un jugo que se estaba haciendo a probar, que estábamos en un buffet y pidió que le hicieran una mezcla ahí. Me dijo, no sabe rico, pero es saludable. Y sabía de verdad horrible, ¿no? O sea, de verdad horrible. Y yo dije, no puedes comer esto. No le dije nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo le doy eso a mi cuerpo y inconscientemente yo mismo me saboteo a tener una alimentación saludable porque empiezo a relacionar o sano con insípido o sano con que sepa feo. Y no es así, o sea, la comida saludable tiene que ser rica, obviamente equilibrada, pero sabrosa, o sea, que sí disfrute comer rico. ¿Para qué? Para que esos hábitos saludables permanezcan por más tiempo y además no solamente permanezcan por más tiempo, sino que lo pueda transmitir a las personas que yo aprecio, ¿no? Porque luego hay personas que empiezan con hábitos saludables, pero dicen, no, pero mi familia no quiere, sigue comiendo igual y no sé qué. Pues sí, porque si te ven comiendo algo que sabe horrible, que la textura es fea, pues claro que no van a querer comer sano. Entonces, sí, por eso es importante que sepamos ambas cosas. ¿Cómo puedo equilibrar mis alimentos? Pero también, ¿cómo puedo hacer que mi alimentación sí la disfrute? Que eso es un punto importante, porque una de las cosas que te quedas de esta vida es la alimentación, lo que probaste, lo que degustaste. Entonces, por eso a mí se me hace tan importante que aprendamos a degustar algo que me pueda decir, híjole, me encantó, lo quisiera volver a comer, ¿no? Que esa es la clave. Entonces, bueno, pues, ¿pero qué es importante primero que nada cuidar la alimentación? Lo que decíamos al principio, o sea, porque de ahí radica que tú puedas tener salud o no. Entonces, sí es muy importante. Obviamente que tú comas saludable, pues no implica que jamás me voy a enfermar, porque bueno, hay muchos aspectos alrededor también, contaminación y otras cosas que a veces no puedes controlar tanto, pero sí va a ayudar para que por más tiempo puedas tener un estilo de vida, o sí que envidiable, ¿no? Entonces, sí es importante porque desgraciadamente en México se ha incrementado muchísimo el sobrepeso. eh, y es un problema de salud pública impresionante porque el sobrepeso trae muchas cosas alrededor de, ¿no? O sea, trae problemas obviamente con tu calidad de vida, con tu expectativa de vida, o sea, porque un hombre obeso de 20 años, por ejemplo, de edad, puede perder aproximadamente 13 años de vida por su sobrepeso. O sea, pierdes 17% de tu expectativa total de vida. Y esto la estadística es si tú bueno, tuviste sobrepeso en tu etapa adulta. Si tú empezaste con sobrepeso desde la infancia, o sea, tu expectativa de vida todavía disminuye más, además de tu calidad de vida. Desgraciadamente ahorita se está viendo que hay muchos niños que ya tienen diabetes, que ya tienen colesterol alto, que ya tienen muchos problemas de salud, porque no solamente tienen sobrepeso, todavía tuvieran un sobrepeso, digámoslo así, entre comillas, saludable, o sea, porque sí comieron en abundancia, pero de comida equilibrada, pero no, desgraciadamente no es así. Tienen sobrepeso por comida chatarra, ¿no? Por comida procesada, por comida con muchos colorantes. Y la verdad es que es bien triste, si tú eres mamá o papá, es importante que tomemos conciencia de salud, porque a veces decimos, ay, bueno, pero no pasa nada, ¿no? Como por tener contento al hijo, le satisfago todos los gustos que quiere, ¿no? Y no estoy pensando si eso le está ayudando para su salud o no. No te quiero decir que nunca va a poder comer dulces o chocolates. No, claro que sí. O sea, es importante de vez en cuando darse esos gustos y sobre todo a los pequeños buscar opciones saludables que les puedas quizás hacer en casa o hay algunas que ya se pueden comprar que puedan ser saludables. Pero si de vez en cuando quiere probar algo, pues claro que lo puede hacer, pero no como un estilo de vida, porque es muy triste ver niños con sobrepeso, porque desgraciadamente no solamente baja su calidad de vida en cuanto a cuestiones físicas, sino también disminuye su posibilidad de movilidad. Entonces, a veces el bullying al que se exponen, porque desgraciadamente, pues si los invitan a jugar algún deporte, pues no pueden correr bien, se agitan, Entonces, hay que tomar esta conciencia. No es verdad que un niño con sobrepeso es saludable. Esa es una creencia que a veces algunas personas piensan. Si tiene sobrepeso es porque está sano. No, no es verdad. Y eso es algo que, pues sí tenemos que tener conciencia, o sea, es como prenderte el foquito rojo, decir, híjole, mi hijo tiene sobrepeso, ¿qué tengo que hacer? Y obviamente acudir a un profesional de salud, porque con los niños, como están en desarrollo, no puedes hacerles una dieta como las que luego los adultos se hacen, ¿no?
dietas bien drásticas, no puedes hacer eso porque están en desarrollo. Entonces, sí es importante que si un niño tiene sobrepeso, se vaya con un profesional de salud. Y a raíz de pandemia, eso incrementó muchísimo en la cuestión del sobrepeso, incrementó muchísimo, de hecho, la consulta a nutriólogos, bariatras. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente pues, hubo un tiempo en el que no se pudo hacer mucho ejercicio. Hay gente que lamentablemente vivía, por ejemplo, en departamentos, que quizá en donde vivían no había áreas para poder ir a caminar, ¿no? Entonces, y aparte, estar todo el día en tu casa sentado, ¿no? Trabajando quizá desde la computadora y pues tienes cerca el refri, tienes cerca la despensa. Entonces, pues obviamente la gente empezó a poder ingerir más alimentos. Aparte hubo gente que entró en procesos de ansiedad y a veces sí está relacionado que la gente quiera comer más con la ansiedad, ¿no? Entonces, obviamente eso generó un sobrepeso. Entonces, sí es importante no alarmarnos, pero sí tomar cartas en el asunto, decir, bueno, ok, ya pasó eso, gracias a Dios, ahora cómo puedo recuperar mi salud, ¿no? Ahora, esta estadística, fíjate, aquí hay un punto interesante, porque esto es una estadística que se hizo por el IMSS hace varios años, en el que se mostraba que las enfermedades crónico-degenerativas iban a ser la principal causa de muerte, pues, por mucho tiempo. Yo te invito a que tú y veas la cuestión actualizada, porque yo desgraciadamente lo investigué, pero no lo pude poner por cuestiones de lo que sí se puede y lo que no se puede decir en grabaciones como esta que se pone en YouTube a veces, pero investigalo por tu cuenta. Investiga cuáles son las enfermedades que hoy en día están provocando más problemas de salud en México y cuáles son las enfermedades que están provocando que más personas desgraciadamente pierdan la vida. Y te voy a decir por qué te invito a que lo investigues. Primero, porque si lo investigas tú va a ser más contundente para ti, ¿no? Y segundo, porque te va a demostrar lo que investigues, que es bien importante que cuidemos todo lo que sea fortalecimiento de nuestro sistema inmunitario. O sea, es súper importante. Entonces, una cosa, pues obviamente hacer actividad física, disminuir el consumo de alimentos procesados, tener una alimentación mejor balanceada, tomar nuestros complementos. O sea, hay muchas cuestiones que nos ayudan para que nuestro cuerpo esté más fortalecido. Entonces, sí es importante para que tengamos una mejor calidad de vida y que nuestro cuerpo esté mucho más fuerte, ¿no? Ahora, aquí hay un punto con la desnutrición, porque mucha gente piensa, y cuando pensamos y hablamos de desnutrición, pensamos en una imagen como la del lado izquierdo, ¿no? O sea, personas que no tienen acceso a poder llevar a comer, ¿no? Porque igual y no tienen la posibilidad económica. Es la imagen que siempre se nos viene. Pero te vas a fijar, tristemente, que muchos de los niños que tú veas normal, de esa clase media alta, ¿no? Que puedan estar saludables, tienen desnutrición. Y tienen desnutrición porque desgraciadamente se les dan a comer muchos alimentos que no, ojo, aquí un punto importante. Una cosa es un alimento y otra cosa es un nutriente, ¿no? Entonces, yo puedo estar, un alimento me va a aportar el valor calórico que necesito para tener esa energía que mi cuerpo necesita para funcionar, ¿ok? Pero otra cosa es que sea nutritivo. Es una cosa completamente diferente. Entonces, si yo a mi hijo le doy un alimento como los que están en la foto, quizá le va a saber rico, obviamente, ¿no? Voy a satisfacer su necesidad de alimento, que él tenga la energía, se llama metabolismo basal. ¿Cuántas calorías necesito cubrirle para que su cuerpo tenga las suficientes calorías para poder hacer sus requerimientos básicos? Pero, y aquí viene el pero que vale, ¿no? Quizá no le estoy cubriendo sus requerimientos nutricionales, ¿ok? Entonces, algo que se ha visto, y yo tengo una amiga que hizo una tesis sobre niños con diabetes en primarias, aquí en el Estado de México, y me decía que estaban impactados en una escuela primaria donde, pues, los papás que quisieron, ¿no? Se le hicieron estudios a los niños para ver su salud nutricional y cómo estaban, y se dieron cuenta tristemente que muchos niños ya tenían resistencia a la insulina y que muchos tenían deficiencias nutricionales. Entonces, ¿qué tanta nutrición tienes tú y tu familia y sobre todo los pequeños, que son los que están más vulnerables porque son los que más se les dan a comer este tipo de alimentos, ¿no? Y bueno, conocimientos básicos de nutrición, y es lo que vamos a ver ahorita. Un punto bien importante es que tu cuerpo necesita de los tres grupos de alimentos principales, ¿ok? Que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas.
ya llevan muchos años donde se han puesto muy de moda, ¿no? El tener dietas con pura proteína o mucha grasa o puro carbohidrato. Ahorita está muy de moda la dieta keto, que no te quiero decir que está mal, o sea, finalmente sí hace un proceso hepático muy interesante y en cierto momento y controlado por un periodo pudiese llegar a ser saludable según tu caso. Muy importante que si tú quieres llevar una alimentación de este tipo, te sugiero muchísimo que lo hagas de la mano con un profesional de salud, precisamente porque cuando terminas ese proceso, volver a meter carbohidratos tiene que ser en un proceso gradual, ¿no? Y obviamente, si tú lo haces por tu cuenta, difícilmente vas a saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sí te sugiero, si quieres llevar una alimentación así, a apoyarte de un profesional. Y un punto importante, no lo puedes hacer por mucho tiempo. O sea, ¿por qué? Porque tu cuerpo necesita de los tres, siempre, no a veces, siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente energética de tu cuerpo, ¿ok? Entonces, si tú restringes mucho tu alimentación de carbohidratos y no llevas una alimentación adecuada, entonces obviamente te vas a empezar a sentir con poco nivel de energía, te vas a empezar a sentir pues que no piensas con la misma lucidez, que estás menos alerta, menos receptivo, entonces, sí es importantísimo que comas carbohidratos. Ahora, obviamente sí, hay que aprender a qué carbohidratos sí puedo comer. Hay carbohidratos que se llaman simples y hay carbohidratos que se llaman complejos. ¿Cuál es la diferencia de uno al otro? Es que unos tienen fibra y el otro no. Los carbohidratos simples son regularmente los que no tienen fuente de fibra. Por ejemplo, la harina refinada ya se le quitó completamente la fibra del trigo, ¿no? Entonces, eso te sube muchísimo el azúcar, porque la fibra nos ayuda a que el azúcar no se eleve tanto en sangre. Entonces, si no tienes fibra, te eleva mucho el azúcar en sangre, ¿no? Obviamente el azúcar refinada, todo lo que es frutas, por ejemplo, hay algunas que no tienen fibra, como lo que es el plátano, la sandía, el melón, ¿no? Entonces, sí los puedo llegar a comer, pero obviamente tengo que cuidar en qué momento lo como y en qué cantidad lo como, porque como no tiene fibra, me puede elevar muy rápido el nivel de azúcar, ¿no? Si tiene fibra, entonces ya es un carbohidrato complejo. La fibra nos ayuda para que el azúcar no se eleve tan rápido en la sangre y es súper saludable, sobre todo si tú tienes temas con el azúcar, que siempre comas alimentos con fibra, ¿no? La fibra no solamente te ayuda a eso, también te ayuda a la digestión. Y cierto tipo de fibra, por ejemplo, de los cereales, te generan un proceso de probióticos, bueno, de prebióticos en el intestino. Entonces, es súper importante que los ingiramos. Ahora, por ejemplo, si yo como harinas, tengo que comer harinas de preferencia integrales, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan esa fuente de fibra. Puedo disminuir el consumo de gluten, que a veces se me puede afectar la parte digestiva, pero sí hay otro tipo de cereales, ¿no? Por ejemplo, la quinoa es un pseudo cereal buenísimo porque te aporta mucha proteína, pero también te aporta carbohidratos. Puedes usar avena, puedes usar, yo por ejemplo ocupo harina de garbanzo. Hay muchísimos tipos de harina que te pueden aportar nutrientes y que no te aportan el efecto del gluten, ¿no? Las frutas, por ejemplo, tenemos muchísimas frutas. La verdad es que en México estamos bendecidos en la parte central y sur. A los del norte quizá batallan un poquito más, pero en la parte de las frutas, pues tenemos una cantidad de frutas muy, muy abundante en la cuestión de frutas con fibra. Ahora, hay frutas como los berries que son bien interesantes porque no tienen realmente un aporte de fibra, pero son bajos en azúcar y no te suben el azúcar tan rápido como otro tipo de frutas. Entonces los berries son maravillosos, la verdad, y sí te aportan una fuente buena de energía. Entonces hay muy buenas opciones que puedes utilizar, pero sí necesitas carbohidratos, ¿no? Carbohidratos saludables. Ahora, las grasas también son bien importantes. Las grasas son muy interesantes porque tienen muchas funciones. Sí generan la principal reserva energética de tu cuerpo, por eso las tienes que disminuir en no consumirlas en cantidad elevada. Sin embargo, tu cuerpo necesita necesita fuentes de grasa saludable. ¿Por qué lo necesita? Bueno, primero porque tu cerebro necesita grasa. Tu cerebro es pues prácticamente grasita, por eso hay gente que le gustan las quesadillas de sesos, ¿verdad? Porque es grasita. Es, entonces necesitas grasa buena. La grasa buena va a ayudar para que tengas una función neuronal más saludable. También, por ejemplo, tus nervios necesitan grasa saludable de omega 3, por ejemplo, para que no disminuya la posibilidad de que, por ejemplo, hay personas que padecen un poquito de ciática. La ciática puede ser por muchas razones. Puede ser pues porque algún huesito está ahí lastimando el nervio,
Puede haber cuestiones por postura, muchas cuestiones, pero en varias ocasiones es porque tus nervios no están protegidos y las grasas saludables forman un papel muy importante, sobre todo el omega 3, para proteger el recubrimiento de los nervios. Entonces, eso te va a ayudar para que disminuyas la probabilidad de ese tipo de afecciones. Otra cosa por la que las grasas saludables son muy importantes es para la cuestión hormonal. Las hormonas tienen mucho que ver con la cuestión de las grasas. Las grasas ayudan mucho a que tu cuerpo tenga una cuestión hormonal, digamos, más saludable. Entonces, si tú disminuyes mucho el consumo de grasas y no comes grasas saludables, entonces te puede llegar a afectar también la cuestión hormonal. Entonces, sí es bien importante, sobre todo las mujeres tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque los hombres pueden metabolizar mejor la grasa si la llegan a comer en más cantidad o comer una grasa que no sea tan saludable. La mujer no tanto, no tenemos esta característica. Por eso es que la mujer es más fácil que padezca de celulitis, por ejemplo, ¿no? Por eso es que la mujer también es más fácil que tenga problemas cardiovasculares, ¿ok? Entonces, sí, como mujeres tenemos que cuidar mucho el tipo de grasa que ocupamos, pero sí la necesitamos. Y entonces, si tú comes, por ejemplo, aguacate, ahorita vamos a hablar de los aceites, cuáles son saludables y cuáles no. Puedes tomar semillas, obviamente, ¿no? Todo lo que son oleaginosas, las almendras, las nueces, obviamente sabiendo en qué cantidad comerlos, pero son súper saludables y los necesitas, ¿ok? Entonces, eh, esa parte es muy importante. Ahora, en cuestión de los aceites, aquí hay un tema muy interesante porque mucha gente comete el error de cocinar con aceite de olivo todo el tiempo. El aceite de olivo no está diseñado para cocinar. El aceite de olivo se tiene que utilizar en crudo, ¿ok? Siempre. ¿Por qué? Porque el aceite de olivo no tolera fácilmente las temperaturas elevadas. Entonces, en el momento que tú lo ocupas para cocinar y lo llevas a una temperatura elevada, esa grasa se vuelve mala, ¿ok? Entonces, sí es súper importante que sepas cuáles aceites se deben de usar en crudo y cuáles para temperaturas calientes y cuáles son los más saludables. El aceite de olivo es extra virgen, ¿ok? No, no es normal, extra virgen. Es súper saludable siempre y cuando lo utilices en crudo. Si por algún motivo lo llegas a usar en alguna receta, porque hay recetas que sí son como lo tengo que hacer con aceite de olivo, ¿no? Sobre todo de comida mediterránea, procura no llevar la temperatura del aceite a una temperatura elevada, ¿no? O sea, sobre todo los gastrónomos somos mirados a luego flamear con la temperatura del aceite y eso no se debe de hacer, es muy malo para la salud. Y en la cuestión de los que sí aguantan temperaturas, hay varios, ¿no? Está, por ejemplo, el de canola, el de aguacate, el de semilla de uva, el de cártamo, el de aceite de coco, pero, aquí viene también un pero, al de canola, por ejemplo, algo que tiene en contra es que es muy inflamatorio para el intestino. Entonces, es un aceite que aguanta temperatura, pero lo malo es que, y aparte es económico, pero me afecta en mi intestino. Entonces, el aceite más saludable es el aceite de aguacate. Aguanta mucho más temperatura que todos los demás y es súper, súper saludable para tus células. Bueno, a mí en lo personal como gastrónoma no me encanta porque cambia el sabor de la comida y eso no me encanta. Entonces yo prefiero el de semilla de uva. El de semilla de uva también aguanta temperatura, no me modifica el sabor de la comida, aparte la semilla de uva tiene muchas propiedades también saludables y puede ser una muy buena opción. En cuanto al aceite de coco, el aceite de coco es buenísimo para la salud, pero alguno modifica el sabor de la comida, ¿no? Entonces yo te sugiero, yo utilizo uno que no sé si lo puedo decir aquí, pero si no me puedes escribir y ya te digo qué marca utilizo, porque yo probé muchos y la mayoría modificaban el sabor de la comida, sabían obviamente a coco y eso pues no te gusta, ¿no? Sobre todo si quieres hacer algo pues más salado. Entonces encontré una marca que es orgánica y que no aporta realmente mucho, prácticamente sabor, entonces es una buena opción, pero también hay el aceite de coco, por ejemplo, yo lo utilizo en vez de mantequilla y es una muy buena opción. Acuérdate que en el caso de la mantequilla y la margarina es más saludable utilizar mantequilla que margarina. La margarina es prácticamente plástico, ¿ok? Entonces, en tu cuerpo es grasa transgénica, es grasa trans, perdón. Entonces, ¿qué pasa con la grasa trans? Que la grasa trans entra a tu cuerpo y literalmente se pega en tus arterias. Hay mucha gente que ocupa la margarina o la manteca vegetal y es lo peor que puedes utilizar para cocinar. Entonces,
Es mucho más saludable utilizar mantequilla o manteca de cerdo, por ejemplo, pero obviamente en una cantidad controlada y de vez en cuando. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, cuando hago postres saludables, es que ocupo el aceite de coco. El aceite de coco es una súper opción. Lo único es que, pues obviamente está, cuando la temperatura hace que se haga seco, entonces tienes que ponerlo un poco en calor, nada más lo suficiente para que solito se derrita y después utilizarlo. Pero la verdad vas a ver que es una súper opción para si haces hotcakes para tus hijos, para cualquier cosa de bollería que hagas, ocupa el aceite de coco y lo único tip que te paso es que le pongas menos cantidad de lo que dice la receta que ocupes de mantequilla, ¿ok? No es necesaria tanto aceite de coco. Ahora, en caso de la proteína, ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas son súper importantes. ¿Por qué? Porque la proteína es lo que le da estructura a tu cuerpo, ¿ok? Así le da estructura a tu cuerpo. Entonces, si llevas una alimentación baja en proteína, ¿qué es lo que sucede? Puedes empezar a tener situaciones porque tus órganos necesitan proteína. Entonces, si yo no le paso proteína suficiente a mi cuerpo, acuérdate que siempre las polaridades son malas, ¿no? Entonces, tanto es malo el excedente como es mala la carencia, ¿no? Tengo que tener un balance. Entonces, ¿qué sucede si yo no tengo buena aportación de proteína en mi cuerpo? Mi cuerpo obviamente pues puede empezar a tener deficiencias, puede empezar a tener problemas, por ejemplo, en el caso de una lesión o algo que no tenga una buena recuperación, en el caso de que pues primeramente Dios no pase, ¿verdad? Pero tengas, por ejemplo, un accidente o algo, pues la posibilidad de recuperación puede disminuir bastante. Entonces sí es bien importante que tengas un adecuado balance de proteína. Ahora, hay de varios tipos de proteína. Hay proteína animal y proteína de origen vegetal. Yo lo que te sugeriría es que lleves un balance de tener, ahora sí que la alimentación tiene que ser variada. Entonces, un día como carne, un día como pollo, un día como cerdo, un día como proteína de origen vegetal, por ejemplo, soya, o puedo comer la quinoa, que te digo que es buenísima, o puedo comer cierto tipo de hongos que me dan mucha proteína, como los portobello, ¿no? Y entonces, otro día como pescado, o sea, lo varío, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque ya sabemos que los alimentos tienen ciertos nutrientes, pero también tienen ciertos tóxicos. Y eso pasa no solamente en las proteínas, también en las verduras, ¿no? Entonces, si yo como mi alimentación no es variada y como solamente de ciertos alimentos, pues puedo tener un excedente. Para empezar, puedo tener deficiencia de ciertos nutrientes que no estoy comiendo. Pero por el otro lado, puedo tener un excedente de ciertos tóxicos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la pollo, por ejemplo, tiene muchísima hormona y tiene mucha hormona femenina. Entonces, si yo como muchísimo pollo, pues obviamente sí puede llegar a afectarme al nivel hormonal, ¿no? En el caso de las verduras, por ejemplo, hay ciertos tipos de almendras que tienen una sustancia que es como si fuera un pesticida. Entonces, si yo como demasiada almendra, porque a todo le pongo almendra, hay gente que lleva una alimentación más vegetariana o vegana y entonces hacen quesos y hacen muchas cosas y ya estoy comiendo un excedente, ¿ok? Como no sé la fuente del tipo de alimento que estoy comiendo, pues igual empiezo a comer un excedente de algo que me pueda afectar a mi salud. Entonces, por eso es que la alimentación tiene que ser variada, ¿ok? Entonces, sí es importante ese punto. Y hay alimentos que cuando los combinan te aportan proteínas de alto valor biológico, que es, por ejemplo, lo que son los lácteos con las semillas, o sea, que tú comas, por decir algo, tu fruta con yogur y le pones unas nueces o unas almendras o algo así, la combinación del yogur con las almendras te va a dar más valor de proteína. También otra cosa que te aporta más proteína es cuando mezclas los lácteos con las leguminosas. Por ejemplo, si hago una crema de frijol, ¿no? Que le pongo lácteo y le pongo frijoles, eso me aporta más proteína. Y también, por ejemplo, cuando yo combino el maíz, por ejemplo, lo que son cereales con leguminosas, unos taquitos de frijol, unos molletes, ¿no? Eso también me aporta proteína. Entonces, hay mucha variedad, pero sí es importante que tú sepas que tu cuerpo necesita proteína sí o sí, y eso es un punto importante y es un punto que a veces se está perdiendo, por ejemplo, con los niños, que se les da de comer mucha, por ejemplo, papa a la francesa y alimentos que no les aportan mucho valor nutricional, y entonces luego van a jugar un partido y se fracturan bien fácil, ¿no? Y tú dices, ¿por qué se fracturó? Pues, ¿qué le estás dando de comer?
O sea, si en su alimentación está llevando un buen balance de proteínas, no te puedes sorprender que se lesione fácilmente, ¿no? Entonces, sí es importante que cuidemos este punto de la proteína. Ahora, ¿cómo puede ser equilibrio en mi plato? Bueno, dependiendo de la bibliografía que cheques, puede variar un poquito esto, ¿no? Pero yo te voy a poner como el que más se ajusta a lo que promediamente se te recomienda, y es el 50% de carbohidratos, obviamente saludables, ¿no? Entonces, 20% de la grasa y 30% de proteínas, ¿no? Entonces, siempre en mi plato tengo que ver de los tres, ¿no? Siempre, 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 ¿no? Si yo por algún motivo, pues estoy en un lugar, por decirte algo, me invitaron a desayunar y pues no sabía que iban a dar carnitas, ¿no? Por decirte un ejemplo, bueno, la carnita es proteína, la tortilla es carbohidrato, me falta la grasa, entonces pues consigo aguacate, que la carnita obviamente tiene grasa, pero tienes que poner grasa saludable, entonces le pongo aguacate, le pongo verdura, le pongo salsa, le pongo limón y no me como una cantidad grande. Ahí está la clave, ¿no? O sea, buscar equilibrar, que siempre en mi plato, aunque no sea lo ideal, lo ideal, lo ideal, pero que esté equilibrado, ¿no? Y que no me exceda en la cantidad. Ese es un punto importante. Pero esa parte, al saber eso, pues no me estoy todo el tiempo como, híjole, ¿no? Es que si me empiezo a cuidar y luego salgo a la calle y me invitan a comer, igual, pues ¿cómo voy a saber qué me van a dar? Y entonces luego hay gente que se limita, ya no puedo comer nada y la verdad es que no es grato el ir a una reunión o algo y decir, no puedo comer y no quiero comer, ¿no? O sea, entonces voy a ver de lo que hay, qué puedo comer, cómo lo puedo equilibrar y cuidar la cantidad, ¿no? Y cuando estén mis posibilidades, pues yo cuidar mi alimentación. Y aquí un punto importante y que es el ideal es que comas cada 3 horas, ¿no? Ahorita se ha puesto muy de moda algo que se llama el ayuno intermitente. Yo te sugiero, muy importante, igualmente lo que te decía hace rato, si quieres hacer algo así, asesórate de un profesional de salud. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado personitas que dicen, no, pues es que yo simplemente ya no ceno, desayuno a las 12 y cuando desayuno como lo que quiero, ¿no? Y yo digo que estoy haciendo ayuno intermitente. Eso no es ayuno intermitente, ¿no? Entonces, sí es importante que sepas, promediamente hablando, qué es lo más saludable para tu cuerpo. Y lo más saludable para tu cuerpo es esto, que comas cada 3 horas, ¿ok? Entonces, durante el día, obviamente. Entonces, tú tienes que comer cada 3 horas. Desayuno, comida y cena son los alimentos más importantes. Después de hacer 2 colaciones, una a mediodía y una a media tarde. El desayuno, hay un refrán mexicano que es muy sabio, que dice, desayuna como rey, come como reina y cena como plebeyo, ¿no? Entonces, mis alimentos más importantes siempre tienen que tener mis 3 grupos de alimento. Obviamente mi desayuno debería ser el ideal, ¿no? Y después mi comida, obviamente, y la cena tiene que ser algo más ligero, pero sí debes de cenar. Y algo muy importante son las colaciones. Las colaciones yo te sugiero que haya por lo menos 2 de los 3 grupos de alimentos. Y es una colación como tal, ¿no? Entonces, sí debe ser algo un poco más sencillo, dependiendo el balance cómo lo puedas hacer, pero más o menos promedio pueden ser 250 calorías por cada alimento en el caso de mujeres y 450 calorías idealmente en el caso de hombres. Sin embargo, cada organismo es diferente. Yo te invito a que escuches tu cuerpo, ¿ok? Cada cuerpo te habla, tu cuerpo te habla, o sea, tu cuerpo te dice, oye, le bajaste mucho las grasas y pues quieres que trabaje bien, pero pues no me concentro, ¿no? O sea, oye, pues le bajaste mucho los carbohidratos y no tengo energía, me siento muy agotado, ¿no? Entonces tu cuerpo te lo dice, tu cuerpo te está diciendo, oye, necesito esto. Claro, si tu cuerpo te dice, necesito tacos todo el día, entonces igual y no es tu cuerpo, ¿no? Igual son tus ganas, ¿no? Pero decir, ¿sabes qué? Ok, escucha tu organismo, o sea, tu organismo te lo dice. Y además yo te invito ahorita, gracias a Dios, a diferencia de hace años, que para tú poder saber sobre los alimentos y todo, tenías que ir a una biblioteca y tenías que ponerte a leer y era, pues obviamente difícilmente alguien iba a estudiar una biblioteca si no era tu carrera y eso. Ahorita, a diferencia de esos entonces, ahorita ya puedes tener la información en un clic, ¿no? O sea, puedes googlear, yo te invito a que cheques páginas que sean médicas, científicas, no cualquier comentario de alguna persona que se puso a escribir y realmente no sabes qué tanto sepa de nutrición y luego la gente se va de largo. Entonces, cosas que sí estén bien respaldadas, pero sí son importantes saberlas. Por ejemplo, ahorita yo te quiero dar un tip importante hace rato que hablaba de las hormonas, que la cuestión del sabor, ¿no? Que hoy en día se ha puesto muy de moda utilizar sal del Himalaya, ¿no? Y sal de grano.
Desgraciadamente, la sal del Himalaya, bueno, no tiene nada de yodo, ¿ok? Y la sal de grano, dependiendo el mar del que se extrajo y pudiese ser que tuviera un poco de yodo, pero por lo general el yodo se añade, ¿ok? Por eso es sal yodatada. Ahora, el yodo, ¿por qué es importante? Porque el yodo te ayuda muchísimo a tu salud hormonal. Es súper importante que tengas un buen balance de yodo y hay algunos alimentos que te aportan yodo, pero la fuente principal que tenemos es la sal, ¿ok? Entonces, si tú no ocupas sal yodatada, te quitas el yodo y por eso hoy en día se ha incrementado muchísimo los problemas en las tiroides. Entonces, no solamente en mujeres, se han incrementado en hombres, incluso en niños, porque quitamos la sal yodatada. Entonces, no porque esté de moda un ingrediente o un componente, lo voy a usar sin saber y averiguar si ese componente de verdad es saludable para mi cuerpo o qué efectos me puede tener a mediano y largo plazo, ¿ok? Entonces yo te sugiero utilizar sal yodatada, nada más cuida que no sea fluorada, porque ahorita desgraciadamente mucha sal se le puso flúor y el flúor no es un elemento que necesitaras complementar. De hecho, no es tan saludable complementarlo. Entonces busca opciones de sal yodatada. Lamentablemente hay poquitas, pero sí hay. Yo compro una en el súper, que es sal yodatada, solamente sal yodatada. Entonces sí adquiere ese tipo de alimentos. Y te lo quise comentar por la cuestión del sabor. El comer, como te decía al principio, tiene que ser rico, ¿ok? Tienes que disfrutar tu comida. Entonces, yo te sugiero que hagas pruebas porque realmente casi todo platillo se puede hacer de una manera saludable, ¿ok? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. A mí me encanta la crema de jitomate, me fascina, ¿no? Hay muchos platillos, pero este me gusta mucho. Y cuando yo una vez llegué de viaje y que había probado la crema de jitomate, dije, voy a hacer crema de jitomate. Y busqué en internet la receta, y la receta cuando la vi casi me voy de espaldas porque dije, con razón me encantó, porque lleva muchísimo queso y mucha grasa, y bueno, por eso sabe deliciosa, ¿no? Entonces dije, no, voy a buscar pruebas, y yo te invito aquí a que hagas prueba y error, o sea, no sé, no importa si te equivocas, no importa si de repente no salió tan bueno, haz pruebas, aviéntate, la cocina te va a sorprender, te va a agarrarle gusto, ¿no? Y empieza a aprender cómo poder hacer mis recetas que me gustan de una manera saludable haciendo pruebas, ¿no? Entonces yo dije, no, yo tengo que encontrar cómo hacer la crema de jitomate sin que me sepa rica, pero que no pues sea tan poco saludable, porque sí una cantidad de grasa impresionante. Entonces, yo lo que encontré, lo que hice es que, bueno, obviamente cozo los jitomates, les quito la cáscara, los muelo prácticamente sin agua. Pues ahora sí que nada más dejo cocinar, que caliente un poquito la olla, sin agregarle aceite, le pongo esa mezcla de jitomate, obviamente con sal, pimienta, un poquito de albahaca, y lo pongo a cocer y de verdad, así nada más con la pura mezcla, agarra muchísimo sabor y ya cuando lo sirvo, ya le pongo la cocción del jitomate, le pongo solamente un toquecito de crema, que más que nada para decorar y para que le dé un toque de sabor y de verdad que sabe súper buena y queda saludable. Y tú puedes hacer lo mismo con recetas de cocina mexicana. Es un me engaña un poquito que nosotros creemos que todo lo mexicano se tiene que sofreír en mucho aceite para poder quedar sabroso. Obviamente le da un sabor porque la grasa le da sabor, pero lo puedes hacer sin necesidad de sofreírlo. Entonces puedes hacer salsa verde, salsa con guajillo, cualquier tipo de salsa y simplemente lo único que tienes que hacer es eh, la olla. Yo te sugiero usar acero inoxidable, que es lo más saludable. Yo tengo ollas de lámfora, no ocupo ollas muy caras, o sea, no necesitas tener unas ollas súper caras para que sirvan. Tienes unas buenas de acero inoxidable y le pones que caliente un poquito la olla. Ya cuando está caliente, ya le pones tu salsa que ya mezclaste con lo que vayas a ponerle, no sé, dependiendo de qué salsa sea, si tomate, tomate o cebolla, lo que hayas puesto, ya que lo licuaste, ya que calentó un poquito la olla, ni siquiera necesitas ponerle aceite, ya la sofríes, el choque de temperatura, ¿no? De lo que licuaste con el acero, ese choque es lo que va a hacer como si hiciera ese refrito, ¿no? Y entonces ya lo cocinas, lo sazonas bien. Yo no ocupo concentrado de pollo. Por ahí hay una plática que creo que está también en YouTube donde di el tip de cómo hacer el concentrado de pollo natural.
para que no ocupes concentrado de pollo y entonces ya lo sazonas y listo, ¿no? Tienes una receta mexicana, la que tú quieras, la puedes hacer saludable también. Entonces, haz los platillos que te gustan, solamente busca cómo equilibrarlos y cómo hacerlos de una receta más sana, ¿no? Y bueno, obviamente, aquí no voy a ahondar porque ahorita en la siguiente plática vas a escuchar más de lo que es Susana, pero pídele de favor a la persona que te hizo favor de compartir esto, que te hable de los nutricionales de Susana. ¿Por qué? Porque la alimentación, por muy equilibrada que la lleves, ya los alimentos no te aportan la misma cantidad de nutrientes. Y eso lo puedes investigar también por ti mismo. ¿Cuánto potasio, por ejemplo, me aportan hoy en día los plátanos, no? Yo escuché una plática de una doctora y me impresionó muchísimo que decía que hay ciertas áreas de cultivo donde ya no están aportando nada de potasio, pues porque los alimentos ya no los rotan igual los cultivos, ya no dejan descansar el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, oye, es que ahora me dan muchos calambres y aunque coma plátano, como antes, nada más comías plátano y ya no me daban calambres, y ahora me dan calambres, ¿no? Entonces, bueno, pues es por eso. Entonces, hoy en día necesitamos complementar nuestra alimentación, entonces sí te sugiero que te acerques a la persona que te hizo el favor de compartir esto para que te diga en base al objetivo que tú buscas de salud, en base a tu tipo de alimentación que llevas, qué nutrientes necesito complementar para estar lo más saludable, ¿no? Y eso también en el caso de las proteínas y la fibra, ¿no? Platicábamos hace rato de la cuestión de las proteínas, por ejemplo, y la cuestión de la fibra, que hay productos que a veces quizá a mí me encante hacerme un licuado con cierto tipo de frutas que no tienen fibra, bueno, le voy a poder complementar con más fibra, ¿no? O si yo necesito complementar por algún motivo la proteína, bueno, ¿cómo le puedo agregar proteína a mi alimentación? Si yo hago ejercicio, si de repente no puedo comer a mi hora, ¿cómo puedo sustituir mis alimentos? Entonces, yo te invito a que te acerques a esa personita que te invitó a escuchar esta plática y dile, oye, yo batallo con mi horario de comida, o yo batallo con que no puedo cenar mucho porque tengo un problema gástrico y pues me da acidez en la noche, entonces, ¿cómo puedo sustituir mi cena? Entonces, la persona que te hizo el favor de invitar a escuchar esta plática te va a poder asesorar muy bien sobre cómo puedes ayudarte para poder cubrir esas necesidades que tú y tu familia tengan. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que algo de lo que hayas escuchado te haya servido. Y pues les dejo los micrófonos con Juan Luis. Muchísimas gracias, Katia. Buenísima la capacitación, la verdad es que sí. Pues ya sabía que nos ibas a dar una muy buena capacitación y sobre todo, pues que lo pongamos en práctica. Creo que eso es lo más importante y al ratito, si me puedes pasar qué aceite de coco también estás utilizando, pues te lo voy a agradecer. Y quien quiera, pues ya se los podemos compartir, en fin, ¿no? Pero muchísimas gracias. Déjenme, voy a detener rápidamente la grabación, nada más para